Hola queridos estudiantes de primero medio. En esta cápsula conoceremos una técnica llamada grabado. El grabado es una técnica artística, igual que la pintura, la escultura, el dibujo. En esta técnica llamada grabado, lo que hacemos es plasmar e imprimir una matriz. Nosotros vamos a partir con una matriz natural, una hoja, un pétalo, la mitad de una mandarina. Le vamos a agregar color en su superficie y la vamos a imprimir sobre una hoja de papel. La vamos a marcar sobre una hoja de papel utilizando distintos colores. Esta sería como la base, la parte principal para conocer la técnica del grabado. El grabado, como les decía, es una técnica artística que tiene distintas formas de desarrollar. Tenemos algunas técnicas que trabajan sobre una matriz de madera, donde tenemos una lámina de madera, desarrollamos un dibujo y vamos sacando parte de ese dibujo. Luego ese dibujo se impregna de color y se imprime sobre una hoja utilizando una prensa, algo que apriete y pueda plasmar esa imagen sobre una hoja y reproducirla cuantas veces nosotros queramos. Hoy día, como les mencionaba, vamos a trabajar solamente con elementos naturales para conocer y adentrarnos en la técnica del grabado y poder experimentar y probar. Elementos fundamentales para desarrollar en esta técnica que vamos a trabajar nosotros es utilizar distintos colores, la teoría del color, aplicando quizás colores complementarios, hacer una armonización entre las formas de las hojas o de los pétalos que vamos a trabajar. Ahí cada uno va a aplicar su gusto personal, los colores que prefiera y la forma en la que prefiere desarrollar esta obra. Vamos a trabajar entonces. Lo primero es seleccionar una serie de elementos naturales que tengan la mayor cantidad de texturas que podamos encontrar. Acá tenemos hojas y flores. Para nuestra primera actividad vamos a trabajar con témperas, agua, pincel, los elementos naturales, un mezclador y una hoja extra para ir probando las texturas que se nos van dando con la aplicación del color. En esta primera hoja que yo voy a trabajar voy a utilizar la teoría del color, voy a aplicar la teoría del color, voy a mezclar azul con amarillo para obtener un verde. No los voy a mezclar profundamente, sino que los voy a mezclar suavemente y así obtener distintas degradés. Me di cuenta que si le aplico mucha pintura no se nota la textura. Entonces tengo que aplicar una película muy delgada de color sobre la superficie de la hoja. Para realizar una armonía en el trabajo, decidí marcar la misma hoja con los mismos tonos en la parte superior derecha y en la parte inferior izquierda y darle un equilibrio al trabajo, a la composición final. Ahora voy a plasmar la mitad de una mandarina utilizando rojo. Mi idea en este trabajo es trabajar solamente con colores primarios y secundarios. Es por eso que ahora voy a trabajar con rojo. Hago la prueba antes en la hoja de ensayo y me doy cuenta lo mismo, ¿cierto? Que no puedo aplicarle tanto color porque si no, no se nota la textura. Me doy cuenta que quizás en la segunda y la tercera vez que marco la mandarina obtengo una mejor textura. Entonces tengo que tener en cuenta eso para seguir trabajando con la superficie de la mandarina. Ahora voy a trabajar con un rojo más oscuro en la superficie de una flor. O sea, hago pruebas en mi hoja de ensayo y posteriormente lo aplico sobre la trabajo que estoy desarrollando, la composición que estoy desarrollando. Trato de mantener el equilibrio entre la parte izquierda y la parte derecha. En la parte central de la hoja, en el medio, voy a trabajar con un tono más claro, que es amarillo, y una hoja más grande, mayor superficie. Queda como un elemento central. Ya aprendí que no debo colocar tanto color sobre la superficie para que se plasme mejor. Para seguir con la idea del equilibrio, voy a volver a plasmar la misma hoja en tonos amarillos abajo de la que plasmé antes.
Ahora, para darle un contraste al tono amarillo, voy a trabajar con azul y voy a marcar una flor, ya que son colores opuestos, ¿cierto? De esta manera se genera un contraste. Seguimos dando tonalidades a nuestro trabajo utilizando los colores primarios y secundarios. Y de esta manera ya hemos llenado la superficie de nuestra hoja de papel y tenemos un trabajo resuelto. Ahora vamos a realizar el mismo proceso, pero vamos a trabajar sobre un fondo oscuro. Puede ser negro, yo voy a trabajar con azul, puede ser un verde oscuro, ahí depende de lo que ustedes tengan. Y los tonos con los que voy a plasmar las hojas que voy a imprimir o que voy a grabar son tonos claros. Entonces acá tengo que hacer pruebas también sobre la adherencia que tiene este color, si es un color muy transparente o es un color que se imprime con facilidad. Me doy cuenta que el rosado no se adhiere tan fácilmente, entonces tengo que colocar quizás más color o mezclarlo con blanco. La particularidad de esta obra, a diferencia de la anterior, es que voy a imprimir la misma hoja, muchas veces con distintos colores en distintas ubicaciones. No voy a cambiar de elemento para probar con otra forma de desarrollar la armonía entre los elementos naturales que estoy trabajando. Ahora es el turno de trabajar con amarillo. Me doy cuenta que se plasma bien, que se ve interesante, ya que el fondo es azul, se produce ese contraste también. Y ahora voy a trabajar con blanco, voy a ir probando de qué manera se ve mejor. Así también podemos ir mezclando los distintos colores entre sí. Y generalmente si le aplicamos blanco a todos los colores que tienen poca adherencia, que son muy transparentes, les da mayor profundidad a la hora de pintar. Nos permite que se plasme mejor. Me doy cuenta que el amarillo se ve bastante bien, así que trabajo mayoritariamente con amarillo. Ahora, para darle un elemento distinto, elegí trabajar con un tono fucsia al cual le agregué blanco porque sé que tiene poca adherencia. Acá me doy el trabajo de marcar todas las hojas con bastante presión para que se puedan imprimir y se dan cuenta no se plasma tan bien, ¿cierto? No tiene tanta adherencia, entonces tengo que volver quizás a colocar arriba, abajo para que se note más este tono que es distinto y que decidí poner en el centro para seguir con la idea también de la simetría. Bien, estudiantes, hemos terminado nuestro trabajo con la impresión de los elementos naturales que les había señalado antes en el video. Acá tenemos el resultado del primer trabajo que hicimos. Trabajamos con un fondo blanco. En él imprimimos distintos elementos naturales, hojas, flores, una fruta, y trabajamos mayoritariamente con tonos primarios y secundarios. Trabajamos de manera azarosa, no planificamos, sino que fuimos colocando los distintos tonos para ver qué iba surgiendo, ¿cierto? En el momento. Ahora también nosotros podríamos haber planificado qué hacer y haber desarrollado quizás una composición ya pensada antes. Eso es decisión de cada uno de nosotros a la hora de desarrollar nuestro trabajo. También realizamos una composición en un fondo blanco, utilizando solo un tipo de hoja para crear otra atmósfera distinta al trabajo anterior, donde utilizamos distintos elementos con distintas texturas. Acá utilizamos el mismo elemento, la misma textura, utilizando solo tonos claros, ya que estamos trabajando en un fondo oscuro. Un elemento extra que quería señalarles es que la hoja de prueba nos sirve, es muy importante, donde nosotros tenemos la hoja de nuestro trabajo y aparte tenemos una hojita de prueba donde vamos haciendo precisamente distintos ensayos con las texturas para ver qué surge mejor, qué nos queda mejor. Si ponemos mayor cantidad de pigmento, menor cantidad de pigmento, y conocemos bien los distintos tipos de colores. Hay colores que tienen bastante adherencia y se plasman muy bien, como otros que son muy transparentes y cuesta que se adhieran. Quizás mezclándolo funciona mejor. Todo eso lo vamos
probando y conociendo en la medida que desarrollamos nuestra hoja de prueba, que es muy importante tenerla. Las mías quedan acá, yo se las quería mostrar porque es interesante el resultado, también van adquiriendo textura. Si bien no es una obra en sí, nos sirve quizás para cortarle un trozo y aplicarlo en algún trabajo, es interesante. Surgen resultados que nos podrían servir para otra actividad, así que yo como un tips aparte se los comento. Y por último, un elemento adicional que quiero que conozcan y que vayan probando es que estas técnicas de grabado, son técnicas gráficas, se pueden mezclar con otras técnicas y mi idea es invitarlos a que trabajen con un tiralínea o con algún plumón de color y pueden utilizar, por ejemplo, distintos tonos o solo un color, como ustedes quieran, y van marcando bordes, van marcando quizás algún elemento texturado alrededor para darle otra terminación y darle un toque personal al trabajo de impresión, donde mezclamos dos técnicas, una técnica gráfica que es utilizando un lápiz y la técnica gráfica de impresión. Son ideas, yo voy a aplicar una técnica gráfica sobre este trabajo y les voy a mostrar cómo queda para que tomen alguna inspiración y lo puedan hacer ustedes en su trabajo. Entonces, con la ayuda de un tiralíneas, vamos a intervenir nuestro trabajo. Con el tiralíneas vamos a marcar los bordes de todos los elementos naturales. Y en el caso de la mandarina vamos a trabajar también la zona interior, lo mismo que con las flores. Vamos a marcar la forma de los pétalos y el interior. Terminando de marcar con el tiralíneas, vamos a trabajar con plumones de colores para realizar manchitas de color entre medio de todos los elementos grabados y armonizar, y nos sirve para unificar también todos los elementos. Utilizo también un verde y además un dorado que nos sirve para lo mismo, para unificar todos los elementos. Y también pasamos el tiralíneas sobre estos elementos. De esta manera creamos una especie de papel tapiz, ya sea con las texturas y con estos elementos gráficos que agregamos al final. Muy bien, estudiantes, agregamos el último elemento que habíamos comentado, que es una pequeña intervención utilizando otra técnica gráfica con tiralíneas. Marcamos todos los bordes con negro, destacando los elementos naturales que habíamos visto, y además agregamos estas pequeñas manchas de color utilizando los mismos tonos o tonos similares en realidad que habíamos utilizado al plasmar los elementos naturales, y es así como le dimos una terminación distinta y mezclamos técnicas. Así que hemos terminado nuestro trabajo. Esta parte es opcional, yo lo agregué solamente para que ustedes pudiesen conocer otra técnica, y ahí ustedes ven si les gusta, les agrada y les proporciona una terminación más interesante a su trabajo. Así que ahora sí me despido, un abrazo, que estén muy bien. Adiós, chao, chao.